Saludos, amigo oyente. Es un agrado estar una vez más con usted para traerle otro estudio de la serie sobre el Nuevo Testamento que estamos desarrollando. Hasta ahora hemos completado los primeros 3 libros del Nuevo Testamento, los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Hoy comenzamos nuestro estudio del Evangelio de Juan. Juan es un libro favorito de muchos creyentes debido a su profunda belleza y tratamiento reverente del Señor Jesús como el Hijo de Dios. Seguiremos nuestro procedimiento normal en este estudio. Hoy consideraremos al autor, la fecha, a quien fue dirigido y los temas mayores del Evangelio de Juan. En nuestro próximo programa consideraremos sus características singulares, un amplio bosquejo de su contenido y un estudio de los primeros capítulos. De modo que sin más demora, procedamos a considerar al autor del Evangelio de Juan. Y aquí está el reverendo Samuel Montoya dispuesto a presentarnos este estudio. Como algunos otros libros de la Biblia, el Evangelio de Juan no revela el nombre de su autor. Por lo tanto, debemos determinar quién escribió el libro valiéndonos de otra evidencia confiable. La enseñanza primitiva de la Iglesia, que nos ha venido a través de los padres de la Iglesia, es que el autor del Evangelio es el apóstol Juan. Ireneo, quien conocía bien a 2 hombres que realmente conocieron a Juan, le da crédito a Juan como el autor del 4º Evangelio del Nuevo Testamento. El hecho de que él enseñó abiertamente de que el apóstol Juan era el autor a tan temprana fecha, sin ser refutado en cuanto a la veracidad de su enseñanza, indica fuertemente que él nos dio una información exacta de parte de aquellos que conocían al apóstol Juan. De modo que el testimonio externo de la historia está claramente a favor de Juan. La evidencia escritural muestra que el autor era un judío acostumbrado a pensar en arameo, aunque el Evangelio fue escrito en griego. Con frecuencia se usa palabras hebreas y arameas, y luego se las explica en el Evangelio. Además, Juan estaba íntimamente familiarizado con Jerusalén y sus alrededores. Por ejemplo, Juan capítulo 11, versículo 18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, es decir, aproximadamente unos 3 kilómetros. Y en el capítulo 18, versículo 1, el autor da detalles íntimos cuando dice: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Hay 2 referencias que muestran que él fue un testigo ocular del ministerio de Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 14 leemos: Y vimos su gloria. Y en el capítulo 19, versículo 35 dice: Y el que lo vio da testimonio. Todo esto encaja en el apóstol Juan y da apoyo interno a la teoría de que él fue el escritor de este evangelio. Ahora, ¿quién fue Juan y qué clase de persona era? Bien, él era hijo de Zebedeo, un experto pescador, y Salomé. Zebedeo había contratado a jornaleros, como vemos en Marcos capítulo 1, versículo 20, y su madre, Salomé, atendía a las necesidades de Jesús y los discípulos, como vemos en Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56, y en Lucas capítulo 8, versículo 3. Siendo que Juan tenía una casa en Jerusalén, y su padre estaba en circunstancias muy cómodas, ellos probablemente eran adinerados. Ahora, en cuanto a la clase de persona que Juan era, hay 2 términos aparentemente contradictorios que se aplican a él. Jesús llamó a Juan y a su hermano Jacobo los hijos del trueno, refiriéndose probablemente a su carácter impetuoso y a su espíritu no perdonador.
cuando comenzaron a seguirle. Ellos querían reprochar al hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús porque no seguía junto con ellos. Querían hacer caer fuego del cielo sobre las ciudades impenitentes de Samaria que no recibían a Jesús. Y su madre trató de asegurar las posiciones de mayor importancia en el reino de Dios para ellos, el uno a la derecha de Jesús y el otro a su izquierda. Estas cosas Jesús reprochó severamente. Sin embargo, más tarde Juan vino a ser conocido como el discípulo a quien amaba Jesús y el apóstol del amor. La contradicción de términos desaparece en la gracia de Dios cuando en otra parte vemos que Pedro, Jacobo y Juan fueron los tres discípulos más allegados a Jesús en su ministerio. Solo ellos fueron con el Señor Jesús al monte de la transfiguración. Solo ellos entraron al cuarto donde Él resucitó a una niña. Solo ellos vieron la gloria y el poder del Señor Jesús como ninguno de los otros lo vieron. En vez de ver una contradicción aquí, con los ojos de la fe, amigo oyente, podemos ver el poder transformador de la gracia de Dios obrando en el apóstol Juan. Hacia el final de su vida, cuando la poderosa obra de Dios estaba ya para completarse, en él escribió este evangelio de abrumadora belleza. El pastor Eugenio Pridi, autor de esos estudios bíblicos, llegó a la fe salvadora en Jesucristo por medio de las magníficas palabras de Jesús que se encuentran en Juan capítulo 5 versículo 24, donde él dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cuándo escribió Juan sus poderosas palabras? Él escribió hacia el final del primer siglo, probablemente alrededor del año 95 de nuestra era, cuando se encontraba en Éfeso. La evidencia interna muestra que las noticias acerca de Jesús se habían dispersado entre los gentiles para el tiempo en que el Evangelio de Juan fue escrito. Las fiestas y las palabras judías son explicadas para el beneficio de aquellos que no estaban familiarizados con ellas. No pudo haber sido escrito más tarde de la primera mitad del siguiente siglo porque es citado en una obra de aquel tiempo. Y siendo que Juan murió cerca del fin del siglo, y siendo que la evidencia interna en el Evangelio muestra que se había alcanzado una cierta madurez en la fe cristiana para el tiempo en que fue escrito, la mejor fecha que se le puede asignar es el año 95 de nuestra era. El Evangelio de Juan es el Evangelio del Hijo de Dios, escrito a toda la humanidad. No es primordialmente para los judíos como lo es el Evangelio de Mateo, que enfoca el derecho de Jesús a ser rey como el heredero del trono de David. Tampoco enfoca a Jesús como el siervo o como el hombre, como lo hacen Marcos y Lucas. Más bien, Juan escribió a todos los hombres en todas partes para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Consideremos ahora brevemente el tema principal de Juan. Juan declara su propio propósito y tema en el capítulo 20, versículos 30 y 31 de su Evangelio. Leemos en esa porción: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, tres palabras resaltan en esta porción: señales, creáis y vida. Juan nos da 7 señales en su Evangelio para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Primero, Él cambió el agua en vino. Segundo, Él sanó al hijo de un hombre cuando estaba a aproximadamente 32 kilómetros de distancia. La tercera señal es que Él sanó a un hombre que había estado impotente por 38 años. En cuarto lugar,
Él alimentó a 5,000 con 2 peces y 5 panes. Quinto, Él caminó sobre las aguas. Sexto, Él sanó a un hombre que había nacido ciego. Y la séptima y última señal es que Él resucitó a Lázaro de entre los muertos. Todas estas señales juntas están diseñadas para convencer al lector de que Jesús es, sin duda alguna, el Hijo de Dios. Ahora, la palabra creáis se usa 98 veces en este Evangelio. No quiere decir un simple asentimiento o creencia intelectual, sino que implica más bien una entrega personal del que cree al objeto de su creencia. Es decir, que para tener vida, uno debe hacer una entrega personal a Jesucristo como el Hijo de Dios y servirle. Al hacerlo así, uno obtiene la vida eterna y la libertad del juicio venidero. Hemos visto la razón por la cual Juan puso tanto esfuerzo para escribir este Evangelio. Él lo hizo, amigo oyente, para que creamos y tengamos vida eterna. Este testimonio del poder y de la vida del Hijo de Dios no pereció, no se apagó allá en el primer siglo, sino que continúa hasta hoy. Toda persona que pone su fe en Él recibe vida eterna y nunca se sentirá decepcionado en su amor y su poder para cambiar sus vidas. En más de 30 años de entrega personal, yo nunca he conocido a un creyente cristiano genuino que se haya sentido decepcionado o desengañado con el Señor Jesucristo. Si usted, amigo oyente, nunca ha confiado en Él como su Señor y Salvador personal, le exhortamos a que lo haga hoy mismo, en este día. Ore y pídale al Señor que le quite su pecado y se constituya en el Señor de su vida. Hágalo ahora mismo y que el Señor le bendiga. Y así, estimado oyente, concluimos otro estudio de la serie Base Bíblica. Es nuestra oración que el estudio de hoy haya sido de verdadera inspiración para usted. Si usted está interesado en recibir una copia impresa de este estudio, solicítela por carta y con todo gusto se la enviaremos a vuelta de correo, sin costo alguno para usted. Simplemente diríjase a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Al escribir, recuerde anotar con toda claridad su nombre y dirección completos para evitar extravíos en el correo. Envíe su carta a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Si lo prefiere, envíenos un correo electrónico a basebiblica@juno.com. Recuerde, basebiblica@juno.com. Su apoyo en oración es de especial importancia para el éxito de este programa. Base Bíblica es un ministerio sostenido por nuestros oyentes y su participación asegurará la continuación de este programa. Usted puede enviar su ofrenda a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726. Nos despedimos ahora hasta el próximo programa, cuando volveremos con otro estudio de Base Bíblica. Hasta entonces, y que Dios le bendiga ricamente.